Bueno, bienvenidos nuevamente. Antes que nada quería hacer una propaganda acá, que el amigo Adrián Blager me comentó el otro día, me puso muy contento, que después de gestiones que, bueno, se atrasaron por el tema del COVID y demás, tiene sus tefilín, compró los tefilín que a la persona que le recomendé, bueno, les aviso al que no tiene, que se quiere poner todos los días. Hay como una promoción de gente que ayuda porque es algo caro. Para que el que quiera me avisa, y de los que están presentes o los que escuchen en algún momento el video, lo mismo. Bueno, esperemos que se lo ponga todos los días. Ahí está, estamos bien. Bueno, y el otro día justo venía conversando con mi señora, que vino alguien a cotizarme algo en la casa, en el club. Esto lo cuento rapidito y le pregunté si se había puesto tefilín alguna vez. Entonces me dijo que sí, que cree que en el bat mitzvah de la hija, pero no estaba seguro. El muchacho debe tener 40 y pico de años, 50, cerca de los 50. Así que le hicimos un bar mitzvah en casa, con un lejaim y todo ahí al toque. Yo vestido de Racing, estaba en el club de campo. Pero bueno, las fotos no están para un álbum, pero bueno, hicimos el bar mitzvah. Baruch Hashem. Y justo a la tarde estábamos hablando de eso y me llama Adrián, yo estaba en el auto para comentarme que había recibido los tefilín. Bueno, normalmente nos metemos en temas de Kabbalah, de Hasidut, estudiamos cosas en profundidad. Hoy también no va a ser la excepción, pero digo, ¿cuántos de los que estamos acá estudiamos algún día los 10 mandamientos con Rashi? Simple. Lo que se debería estudiar, lo que se debería estudiar en el Heider, en el colegio. O sea, el Humash con Rashi. Es decir, vamos a entender el sentido literal. Hola Gaby, bienvenido. El sentido literal de los 10 mandamientos, y vamos a ver algunos otros comentarios también. Vamos a ver cuánto abarcamos. Y si les parece, comenzamos. Y empieza así. ¿Va a ir a ver? Sí, sí, Adrián. Joel, discúlpame, ¿el Humash es un libro de los 10 mandamientos solamente? ¿O qué es Ah, exactamente? Porque yo escuché antes de Humash y no lo tengo claro. el Humash se lo llama a cada uno de los 5 libros de la Torá, es un Humash. Cada uno son 5, Hamesh en hebreo, son Hamishah Humshei Torah, los 5 libros de la Torá. Y dice así, Vaidaber Elohim et kol advarim ha'il lemor. Empieza de una manera rara ya. Y dijo Dios todas estas cosas para que sean dichas. Esa es la traducción literal. Vamos a ver qué explica Rashi. Esta es como la antesala a los 10 mandamientos. Vaidaber Elohim dice, Ein Elohim el Adayan. Cada vez que la Torah dice la palabra Elohim en referencia a Dios y no dice Adonai, dice Elohim, es porque se refiere a la virtud de Dios o a la, al Dios juez, digamos, al juez, a Dios como mira las cosas con justicia. Y acá estamos diciendo que el que entrega la Torah es Elohim, es el juez. Dice, ¿por qué? Dice, porque hay algunas parshiot en la Torah, hay secciones de la Torah, hay mitzvot de la Torah, que si una persona los hace, recibe una recompensa, pero si no las hace, no recibe ningún castigo al respecto. Por ejemplo, hay una mitzvah de traer una donación al templo de algún sacrificio, una ofrenda al templo. Es una mitzvah, pero es opcional. Si quiero hacerlo, lo hago. Si no lo quiero hacer, no pasa nada. No hay una pena. Uy, no te hiciste Brit Milá, no comiste kasher. No, no. Son mitzvot que son, digamos, optativas. Entonces la persona quiere, hace una donación, no quiere, no tiene ninguna obligación de hacerlo. Entonces hay ciertas mitzvot que son así, pero hay otras mitzvot. Yo podría pensar que los 10 mandamientos también es así, que es opcional el cumplirlos. Por eso viene la Torá y nos dice que el que habla acá es el juez. ¿Por qué? Porque estos 10 mandamientos sí son obligación. No son opcionales, sino como que uno
está ante la justicia si no cumple con los 10 mandamientos. Estamos por eso, porque podría haber dicho, Vayeraber Adonai et kol advarim haele. Y dijo Adonai todo esto. ¿Por qué dice Elohim? Porque se refiere a que acá hay un juicio. El que no lo hace, como que tiene una responsabilidad al respecto. Et kol advarim haele, todas estas cosas, dijo Dios. ¿Qué significa que dijo todas estas cosas? Acá hay una pregunta que se plantea que es la siguiente. Y Dios dijo todo esto y después viene y detalla los 10 mandamientos. ¿Para qué tiene que hacer esta introducción que Dios dijo todo esto? Tenía que haber dicho, Vairaber Elohim, y dijo Elohim, Anoji Hashem Elokeja, yo soy tu Dios. ¿Para qué tiene que decirme, y dijo Dios todas estas cosas? ¿Se entiende la pregunta? Porque en realidad lo que dijo es, ¿qué es lo que dijo? Anoji Hashem Elokeja, empezó con el primer mandamiento, yo soy tu Dios. ¿Qué es lo que me viene a agregar acá? Et kol advarim haele. Estamos estudiando Rashi ahora. Rashi dice, nos enseña que Hashem, Dios, dijo los 10 mandamientos de una sola vez. ¿No se entiende? O sea, como que dijo todo junto. Todo junto. ¿Qué pasa si a vos te dicen 10 cosas a la vez? Ponele que 10 personas o 100 personas te hablan al mismo momento. No entendiste nada. Obviamente no entendiste nada. Dios hizo esto. Habló todo de una sola vez. Y después lo explicó. O sea, como que Dios hizo algo que el ser humano no puede, decir todo de una vez, pero después lo explicó porque la gente no lo entendía. Los que estaban ahí parados escucharon como un ruido, una voz, pero no entendieron nada, absolutamente. Y esto es lo que dice Rashi. Dice que Dios dijo primero todos los mandamientos de una sola vez. Mashiach Afsharle Adam lo marquen, algo que para el ser humano es imposible. Entonces, ¿para qué viene después a decirme cuáles son los 10 mandamientos? Me viene a decir que después los repitió uno por uno. Los repitió uno por uno para que la gente los pueda entender. Y dice que estos mandamientos fueron dichos lemor, para que sean dichos, para que sean transmitidos. Pero acá hay una pregunta que después vamos a ver una respuesta muy interesante. Siempre en la Torá muchas veces dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Y dijo Hashem a Moshe para que transmita. Sobre la entrega de la Torá, está escrito en el Talmud, está escrito en muchos libros, que en la entrega de la Torá estuvimos presentes absolutamente todos. Todos los que estaban presentes en cuerpo y alma en ese momento, y las almas de todos los que íbamos a nacer después estaban presentes en ese momento, y no solamente eso, sino que incluso aquellos que en el futuro se iban a convertir al judaísmo, sus almas estaban presentes en el monte Sinaí. Entonces, acá salta la pregunta, yo entiendo cuando Dios dice, le dijo esto a Moshe para que transmita. Ahora, acá, ¿a quién había que transmitir? Si estábamos todos ahí. ¿Cuál era la necesidad del lemor, de transmitir esto? No había a quién transmitírselo aparentemente. Estábamos todos, así dice el Talmud, que estábamos absolutamente todos nosotros ahí parados, aunque no nos acordemos. Entonces el lemor, ¿qué significa? Acá Rashi explica que el lemor justamente significa otra cosa. No es que transmitieron esto, sino que respondían. Cuando Dios decía, esto no lo van a hacer, ellos decían, no lo vamos a hacer. Esto lo van a hacer, ellos decían, ok, esto lo vamos a hacer. O sea que ellos eran los que repetían y los que contestaban a las palabras de ayer. No es que iban a transmitirlo a otros, sino que ellos hablaban. Todos los presentes ahí aceptaban la Torá, las cosas positivas decían vamos a hacerlas, las cosas negativas decían no las vamos a hacer. Este es el primer versículo, acá estamos en el primer versículo de los 10 mandamientos. Vamos a ver algunos otros comentarios sobre Rashi. ¿Sí? Hasta acá vamos claro, ¿está bien? Seguimos. Dice que Dios volvió a repetir todo, significa que primero Dios lo dijo una vez y los judíos no entendieron lo que decía Dios y fueron repetidos cada uno de los mandamientos por separado para que los Yehudim entiendan.
el primer mandamiento que dice Anojí Hashem Elokeja, que yo soy tu Dios, y el segundo mandamiento que dice que no vas a tener otros dioses frente a mí, dice que esto los dijo Dios en persona, digamos, Dios mismo. Acá es sabido la historia que los Yehudim no pudieron soportar, estaban como, vamos a ver por qué no pudieron soportar la revelación y que Dios les hablara directamente, y le pidieron a Moshe que transmitiera el resto de los mandamientos, y así fue que el resto de los 10 mandamientos los dijo Moshe. Los primeros 2 los dijo Dios, los otros 8 los dijo Moshe, porque dice que no podían soportar. Como dice la Torá más adelante, Daber ata imanu benishma, veal yedaber imanu Elohim pen namut. Dice, por favor, le pidieron a Moshe, hablanos vos, transmitinos vos los 10 mandamientos, y que no nos siga hablando Dios, porque no podemos soportarlo, ¿no? Vamos a morir. O sea, era tal el éxtasis y el poder y demás, que no podían soportarlo. Y así dijeron nuestros sabios, que el primer mandamiento que dice Anojí, que yo soy tu Dios, y el segundo que dice no vas a tener otros dioses, fueron dichos por Dios, y después vino Moshe y explicó el resto de los mandamientos. Y es lógico, por el lenguaje mismo de la Torá es lógico, porque el lenguaje de la Torá, cuando vemos los primeros 2 mandamientos, dice Anojí Hashem Elokeja, yo soy tu Dios, o sea, ¿quién está hablando? Obviamente Dios. Lo Yeleja, el segundo dice, Lo tisa Echem, ¿cómo dice el segundo? Lo Yeleja Elohim Ajerim al Panay, no vas a tener otros dioses frente a mí. ¿Sí? Entonces, obviamente, sigue hablando Dios. Cuando llegamos al tercero, dice, Lo tisa Echem Hashem Elokeja Lashav, dice, no van a nombrar, no van a pronunciar mi nombre, el nombre de Dios en vano. Escuchen cómo dice acá. No dice, tendría que haber dicho, si sigue hablando Dios, no van a pronunciar mi nombre en vano. El hecho que dice no van a pronunciar el nombre de Dios en vano es que está hablando una tercera persona. ¿Quién era Moshe? O sea, los primeros 2 mandamientos están escritos en primera persona, porque los dijo Dios directamente. Los otros están en tercera persona, porque los dijo Moshe, justamente porque no podían aguantar esa revelación. Y empezamos con el primer mandamiento. Anojí Hashem Elokeja, yo soy Dios, tu Dios, Asher otzetija me'eretz Mitzrayim mi beit avadim, que te rescaté de Mitzrayim, de Egipto, de la casa de la esclavitud. Dice Rashi, acá podría haber dicho otra cosa, o sea, no lo dice Rashi, lo traen los comentaristas de Rashi, porque acá se plantea una pregunta que ya una vez lo hablamos. Cuando Dios viene y se presenta ante el pueblo y dice, y quiere darles la Torá, puede presentarse de distintas maneras. Una, como se está presentando, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, pero hay otra manera, también muy, muy importante, yo soy tu Dios, quien creó el mundo. O sea, yo soy el Dios que creó el mundo. ¿Por qué dice, yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto? ¿Se entiende la pregunta? O sea, Rashi no la trae la pregunta, pero es como implícitamente está haciendo esta pregunta. ¿Por qué viene acá a decir, yo soy tu Dios, aquel que te sacó de Egipto? Por varias cosas primero la pregunta, porque él podría haberse presentado de otra manera, y porque estaba claro que él lo sacó de Egipto. O sea, ¿qué es lo que me tiene que aclarar acá? ¿Acaso ellos no vivían? Hace 40 días Dios los sacó de Egipto. La tenían clara que Dios los sacó de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que viene Dios a decir? Entonces dice Rashi, que solamente por el hecho que los saqué de Egipto, ya corresponde que ustedes sean mis siervos, que ustedes me obedezcan. Solamente por el hecho, ni que hablar porque creé el mundo y porque les doy vida, eso ni que hablar. Pero solamente por el hecho que los saqué de la esclavitud, ya es un motivo suficiente para que ustedes estén conmigo. Dabarajer, otra explicación, es porque como que los judíos podían estar confundidos acá, dice Rashi. ¿Por qué los judíos podían estar confundidos? ¿Cuál era la confusión que hablamos hace poco en Egipto y que si uno se remonta a lo que estudiamos alguna vez del Maimónides, cuál era la confusión de donde provino todo lo que es la idolatría? El Maimónides detalla y relata con lujo de detalles cómo es que se llegó a la idolatría, porque el primer hombre creía en Dios y después se fue degenerando hasta que empezaron a tener otros dioses y a creer en los astros y a creer en distintas cosas, en las plantas.
¿Por qué se llegó a eso? Porque ellos pensaban que Dios le dio el poder a los astros para manejar el mundo, que Dios le dio poder a fulano para manejar el mundo. Entonces empezaron a adorar a otros, no negando a Dios, pero pensando que los otros también tenían poder otorgado por Dios. ¿Y acá qué va a pasar? De repente los judíos tuvieron experiencias distintas con Dios. Por ejemplo, dice, cuando los sacó de Mitzrayim, de Egipto, lo vieron en el mar, cuando se abrió el mar, como un guerrero. Dice que la imagen era la de un guerrero. Y acá está viniendo y habla con misericordia. Como está escrito, bueno, trae distintos versículos, ¿sí? Que no vamos a entrar en eso. Entonces Dios dice, como yo me presento de distintas maneras, ustedes pueden llegar a pensar que hay distintos dioses. Entonces viene Dios a aclararle, no, yo soy el mismo, aquel que es un guerrero en el mar, aquel que habla con misericordia, yo soy el mismo. Y no solamente por eso podían confundirse, Dabarajer, dice Rashi, hay otro motivo por el cual ellos podían confundirse y pensar que hay más de un Dios. Dice que había voces por todos lados. No sé cómo sería, ya no es estéreo, es como, ¿cómo se llama ahora cuando tenés esos parlantes para que se escuchan por todos lados? Bueno. Envolvente. Sí, algo envolvente, bueno, como que había un sonido que venía a las voces por todos lados. Entonces ellos podían pensar, y como está escrito que los judíos escucharon las voces, podrían llegar a pensar que hay varios dioses. Por eso viene Dios y dice, no se equivoquen, yo soy único. Anojí Hashem me lo queja. O sea, el que está hablando acá es único. Entonces Rashi lo que viene a explicar acá es, primero, por qué habla y les dice que yo soy el Dios que los saqué de Egipto, para que no se confundan, no hay otro Dios. No soy distinto al Dios que los sacó de Egipto, soy el mismo. Hay muchas voces, me presento de distintas maneras, no importa, pero soy el mismo, le dice Dios. ¿Ah? Esa es una explicación acá que trae Rashi. Y otra explicación maravillosa, esta es de las que más me gusta de Rashi, porque nos muestra aparte el carácter de Moshe. Esto ya también lo hablamos, ¿eh? Lo hablamos. Muchas veces decimos el Rashi, no decimos la fuente, pero nos muestra el carácter de Moshe. ¿Qué va a suceder al poquito tiempo? Moshe va a subir a la montaña, va a recibir los 10 mandamientos, los entrega, va a bajar con las tablas, ¿sí? Dentro de 40 días. Esto fue en Shavuot. Moshe fue a buscar las tablas de la ley, a estudiar la Torah, estuvo 40 días, bajó el 17 de Tammuz. ¿Qué pasó antes de que bajara Moshe? El famoso becerro de oro. ¿Qué pasó cuando vino el becerro de oro? Dios enseguida quiso castigar a todo el pueblo. Dijo, voy a destruir a todos los que adoraron al becerro y a partir de ahora voy a formar un nuevo pueblo y vos vas a ser el padre del nuevo pueblo, le dice a Moshe. Entonces dice Rashi, ¿qué le dijo Moshe ahí? Moshe le dice, ¿pero por qué vas a castigar al pueblo? No, sencillo, Moshe como mirando para otro lado, silbando, le decía, pero perdóname, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vas a castigar al pueblo? Dice, no, porque hicieron idolatría. Dice, pero perdóname, vos no les hablaste a ellos, vos hablaste en singular. Vos no dijiste, Anojí Hashem Elokeichem, yo soy vuestro Dios. Dios dijo, si leemos en hebreo, Anojí Hashem Elokeja, yo soy tu Dios, como que le habla a una persona en particular. Moshe le dijo, a mí me estuviste hablando, no le hablaste a ellos. ¿Por qué lo vas a castigar? Y yo no cometí el pecado este. Entonces Moshe usó las palabras de Dios, como Dios habló en singular, Moshe le dijo, no, perdóname, me hablaste a mí, no le hablaste a ellos. ¿Se entiende lo que le dijo Moshe? O sea, usó las palabras de Hashem para defender al pueblo. Y termina diciendo, ¿de dónde los liberé, mi Beit Abadim? De la casa de la esclavitud. ¿De qué casa? De la casa de Paró, del faraón, que ahí era donde ustedes eran esclavos. O sea, ellos no eran esclavos de los esclavos de Paró, del faraón, sino eran esclavos directamente del rey. Eran los esclavos del rey. Acá hay un comentario del Maharal de Praga, que lo voy a decir en síntesis porque es bastante largo, como que
en el principio, en uno de los primeros versículos de esta parashá, como dice, cuando vino Yitro, el primer versículo, dice, y escuchó Yitro, el suegro de Moshe, todo lo que le hizo Dios a Moshe y al pueblo de Israel. Y ahí Rashi explica que Moshe equivalía a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, dice el Maral de Praga que en realidad, si bien las palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel, pero como fueron dirigidas a Moshe directamente, Moshe le dijo, no, me hablaste a mí, no le hablaste al pueblo. No le hablaste al pueblo, entonces no tenés por qué castigar al pueblo. Sigue el segundo versículo con Rashi, vamos a seguir un poquito el Rashi del segundo versículo. Lo yeleja Elohim ajerim al panay, dice, no van a tener otros dioses frente a mi cara, dice. Así es la traducción literal. Y explica Rashi, lo yeleja, no van a tener otros dioses. ¿Por qué dice lo yeleja? No van a tener, porque en otro versículo está escrito, esto está escrito más adelante en uno de los próximos versículos, dice que no se van a fabricar dioses para ustedes. O sea, como que es medio contradictorio. ¿Cuál es la prohibición? ¿No tener dioses o no fabricarnos un ídolo? ¿Cuál es la explicación? Dice, no, la explicación son ambas, dice. Que no podés tener dioses y no te podés fabricar dioses. Pero si encontraste un ídolo o alguien te vendió un ídolo, tampoco lo podés tener. O sea, no es que no te podés fabricar un dios, sino que no podés tener en tu casa ningún ídolo. Elohim Ajerim, la Torá lo llama a los dioses falsos, los llama otros dioses. Y Rashi explica qué significa otros dioses, que no tienen entidad de Dios, o sea, no son deidades en realidad. Vos estás adorando a algo que no es un dios. Por eso lo llama Ajerim. El Ajerim Asaum Elohim Aleim. Dice que otras personas los tomaron como dioses, pero en realidad no son dioses, no merecen llevar el nombre de Dios. No es que hay otros dioses. O sea, adoptaron ídolos, pero no dioses. No existen otros dioses. Y no podés decir que hay otros dioses aparte de mí, porque decir que ellos tienen otros dioses es como que lo pones en la misma escala a esos ídolos con Dios. No merecen el nombre de dioses. Por eso lo llama Ajerim. ¿Por qué lo llama Ajerim? Dice que son como ajenos a sus fieles. ¿Qué quiere decir un Dios que es ajeno a sus fieles? O sea, un Dios, ¿sí? Dios vos, por ejemplo, le rezás, le pedís y Dios te escucha. Dios no es ajeno, no hace oídos sordos a lo que vos escuchás. Los ídolos hacen oídos sordos, es como que no existen, como que no te conocen, son desconocidos, no te llevan el apunte porque realmente son ídolos, no tienen ningún tipo de poder. Entonces, por eso lo llama Elohim Ajerim, porque son como ajenos a sus propios adoradores. Los dioses, los ídolos falsos, no le responden a la persona que le es fiel. Entonces es como que fueran desconocidos. Eso es lo que dice. Son desconocidos para aquellos que los idolatran, porque les piden cosas y ellos no le responden. Y dice, ¿dónde no podés tener otros dioses? Al Panay, dice, frente a mí. ¿Qué significa frente a mí? Hay dos explicaciones. Una explicación es frente a mi cara, que significa, ahí voy Adrián, significa frente a mi cara se refiere a todo el tiempo que yo exista. Entonces, mientras yo exista, dice Dios, vos no puedes tener otros dioses. O sea, ya entendemos a qué se refiere. Nunca puedes tener otros dioses. Y otra cosa, al Panay también se refiere a donde yo estoy. En los lugares donde yo estoy, que obviamente es todo el mundo. Entonces, no hay ningún lugar donde vos puedas tener un Dios. Por eso dice la palabra que no tengas otros dioses al Panay frente a mi cara, significando ni en mi presencia, ¿sí? Ni mientras yo exista. O sea que es la eternidad y todo el mundo, obviamente. Dale, Adrián. No, me surge la duda que al decir que hacen oídos sordos los ídolos, de alguna manera le está dando una cabida. Entonces no está reconociendo que sí están ahí cuando directamente no debería estar.
Bueno, por eso, justamente esa es la explicación de por qué dice que son Ajerim. ¿Por qué le dicen Elohim Ajerim? Porque no son dioses, dice. Dice que otros los consideraron dioses. O sea, no es que Dios lo considera, la Torá los llama a otros dioses, sino que hay seres humanos que consideraron a estos ídolos dioses. El que un ser humano lo considere Dios y que lo ponga en el mismo nivel de Dios, bueno, es un problema de ese ser humano. Pero no es que la Torá los está poniendo en el mismo nivel. No sé si respondo a la pregunta, Adrián. Porque el problema sería, si la Torá los llama Elohim Ajerim, otros dioses, es como que la Torá los está llamando dioses, en definitiva. Dice, no, otros dioses se refiere a que otras personas los llaman dioses. ¿Sí? Pero la Torá no los llama dioses. Rota de Japesel, Bejol Temuná, dice, entonces seguimos un poquito el segundo mandamiento. No vas a hacerte ningún ídolo, ninguna imagen. Ayer Bashamay mi Maal, ni siquiera una réplica de lo que hay en los cielos, los astros. No puedes hacerte una imagen de una estrella, del sol, de la luna y adorarlos. Basher Baaretz Mitaja, todo lo que haya en la tierra. Basher Bamay Mitaja Laaretz, o todo lo que haya en el agua. Cualquier cosa que vos veas en la tierra, en el cielo, en el agua, vos no podés hacerte un ídolo, ¿sí? Con esas imágenes. Bueno, Rashi, lo que acabo de decir es lo que dice Rashi, así que no lo vamos a mirar en el Rashi. Dice, no vas a posternarte frente a ellos y no vas a servirlos, no vas a idolatrarlos. Que Anojía me lo queja porque yo soy tu Dios, el Caná, soy muy celoso. Poked abon abot albanim al shileshim del ribeim lesonab, dice. Yo guardo, como que guardo el celo y me cobro los pecados por varias generaciones. Bueno, acá hay una pregunta obvia. Perdón, dice que voy a guardar, guardo mi rencor, digamos, si se puede llamar de un modo, mi celo a los hijos de los pecadores, a los nietos y a los bisnietos. Termina diciendo aquellos que me odian. ¿Qué significa? Porque la pregunta obvia es cómo vas a castigar, cómo Dios dice que voy a guardar el pecado, significa que voy a ser responsable de este pecado al que lo hizo y a sus descendencias. ¿Qué tiene que ver la descendencia con ello? O sea, puede haber una persona que sea idólatra, ¿sí? Y sus hijos son tzadikim, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿qué significa este versículo? Es algo que no se entiende, o sea, ¿cómo Dios va a castigar a alguien por otro? Una pregunta obvia para cualquiera. Entonces explica Rashi, le soneai, dice, esto es siempre que, para los que me odian, dice que Sheohazin Masea Boteyen Beideyan. Cuando yo castigo a los descendientes, cuando ellos siguen comportándose como sus padres, no se hicieron teshuvá. O sea, si los hijos cambiaron la actitud, cambiaron el comportamiento con respecto al de sus padres, obviamente no tienen nada que ver con lo que sus padres hicieron. Benotzer Gesed dice, Beose Gesed la alafim leoabai uleshomrei mitzvotai. Y hago bondad a los miles, a aquellos que me aman y a los que cuidan mis mitzvot. O sea, ¿qué significa acá? Acá Rashi dice lo siguiente. Si una familia es pecadora y su descendencia es pecadora, yo cobro digamos, como que castigo hasta la cuarta generación. Ahora, cuando una familia es virtuosa, cuando la persona hace mitzvot, el mérito de esas mitzvot defiende a su descendencia por 2000 generaciones. O sea, como que las cosas malas, la proyección de lo malo tiene un límite. Como que, a ver, vamos a lo siguiente. Pensemos lo siguiente. Una persona que nació en una familia idólatra. Lo normal es que él sea idólatra. Ya cuando pasaron 3, 4 generaciones, ya después ni saben que existe Dios. Entonces, capaz que la primera generación sabe, mi papá es idólatra, pero hay un Dios. Entonces, si yo sigo la idolatría, es mi responsabilidad.
lo mismo con una segunda, tercera generación, ya llega un momento que ya no podés hacer responsable a alguien por ser idólatra. ¿Por qué? Porque es lo único que mamó, lo único que aprendió, lo único que vio. Entonces Dios dice, hasta ahí yo hago responsable a una familia, digamos, como que por 4 generaciones hay cierta responsabilidad del idólatra. Pero cuando una familia es virtuosa, cuando una familia hace mitzvot, yo ese mérito de las mitzvot que esa familia hizo, que esa persona hizo, se la guardo a su descendencia por 2000 generaciones. Aunque no sepan que existo, aunque no importa, por 2000 generaciones le guardo el mérito. Entonces, como que el mérito es mucho más potente que el error, ¿sí? Que el pecado. El pecado es fuerte, bueno, uno merece una reprimenda de parte de Dios. Pero cuando hay un mérito de por medio, cuando hay un mérito, como que la bondad de Dios es infinita. Es infinita. Llega, de hecho, siempre se dice que nosotros estamos todavía recibiendo cosas buenas en mérito a lo que nuestros patriarcas hicieron. ¿Sí? Y muchas cosas tenemos en herencia por ellos. Entonces, como que eso es este es el mensaje que está diciendo acá, ¿sí? Quería terminar con una explicación de un rebe de Gur. Hay un grupo de Hasidim, ya los nombramos varias veces, que son los Hasidim de Gur. Son de Polonia, ¿sí? Del origen es en Polonia. Hoy en día creo que es el grupo de Hasidim en Israel seguramente más grande que hay. ¿Sí? Miles y miles, y no sé, muchísimos. Y uno de los rebes de Gur escribió un libro que se llama Sfat Emet. Sfat Emet, que es como diciendo la palabra de la verdad. Y él se preguntó sobre esto que dijimos al principio, que Dios dijo los mandamientos para que sean transmitidos. Entonces dice, ¿para que sean transmitidos a quién? Preguntamos, ¿se acuerdan? Preguntamos recién al principio, ¿sí? Estábamos todos nosotros, incluso los futuros conversos, estaban en el monte Sinaí, frente a Dios, escuchando la Torá. Entonces, él trae otra respuesta. Y él trae la respuesta siguiente, que el lemor es una responsabilidad que tenemos hoy nosotros hasta el día de hoy. O sea, él lo dijo hace 100 y pico de años atrás, pero digamos, lo podemos tomar para hoy también, obviamente, que el lemor, esto que la Torá fue dicha, los 10 mandamientos fueron dichos para ser transmitidos, retransmitidos, es porque hay gente que no estuvo en el momento de Sinaí. Uno puede pensar que la Torá, como dijimos el otro día, es para el Yehudí nada más. Fue dada para el Yehudí. Recordemos lo que siempre decimos, si bien tenemos nosotros la misión de hacer 613 mitzvot, el no Yehudí tiene sus mitzvot, o sea, como que la Torá fue en realidad dada para toda la humanidad. Entonces, si bien nosotros sí estuvimos en el momento de Sinaí, todos nosotros, absolutamente todos nosotros, y los que van a venir después, ya estuvimos en el monte Sinaí, pero los no Yehudim no estuvieron en el monte Sinaí. No estuvieron en el monte Sinaí y no estuvieron presentes en el momento de la entrega de la Torá. Entonces, nuestra responsabilidad es obviamente transmitirla a otro Yehudí que se olvidó que estuvo en Sinaí. ¿Sí? Creo que todos nos olvidamos, pero bueno, obviamente es la responsabilidad transmitir el mensaje al Yehudí que no estuvo en Sinaí, pero también es la responsabilidad de transmitir el mensaje al no Yehudí. Como es sabido, el no Yehudí tenemos la obligación de enseñarle las mitzvot que ellos tienen que cumplir y que sepan que lo tienen que cumplir porque Dios lo manda, no porque es lógico, sino porque Dios lo entregó. Dios entregó este mandamiento en el monte Sinaí al pueblo judío para que sea transmitido justamente el lemor, para que sea transmitido al no Yehudí. Entonces, bueno, empezando por nosotros, transmitamos lo que a los Yehudim que tenemos cerca, transmitamos al no Yehudí que tenemos cerca, que también es una mitzvah, hacerles saber de la existencia de Dios y hacerles saber de su obligación en el mundo y que Él también tiene su misión en el mundo para que esto mejore para todos con la llegada del Mashiach finalmente. Es una responsabilidad de todos. Bueno, de vuelta, les agradezco haber estado y Gracias, Joel. felicitándolo a Adrián. Gracias, Joel. Y que los que no lo hacen todavía, que lo imiten
y que Sí. compre unos tefilín para ponerse todos los días, si Dios quiere. Gracias. Muy bien, Joel. Gracias, Gracias. Joel.